Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, desde el tiempo donde quiera que ustedes nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este canal de Carlos Guzmán y nuevamente tengo yo el gusto de presentarles a Ellen. Ellen, muchísimas gracias nuevamente por estar en esta conversación. Seguramente que algunas de las personas que nos siguen te recordarán. Y bueno, yo quiero presentarte como una persona que te gusta mucho estos temas de leyendas, de historias, de misterio. Y bueno, en esta ocasión tienes tú preparada una presentación donde nos vas a hablar sobre el famoso espejo de Moctezuma. Gracias por invitarme, estoy de verdad muy contenta, muy contenta. Efectivamente, como lo mencionas, me encantan estos temas, me encanta la historia, sobre todo de mi país, aquí de México, de nuestro país, Carlos. Y esta es una leyenda sumamente mágica, interesante, y todo lo que encierra este tema del espejo de Moctezuma. Mucho misterio, mucha magia y que traspasó fronteras. Sí, y bueno, seguramente que te vas a referir a los prodigios a la llegada de los españoles. Yo quiero antes mencionar dos prodigios que cito yo en algunas de mis pláticas, precisamente hablando de estas cosas extrañas, misterios, hechos forteanos. Porque en el cuarto prodigio que se narra en el libro, ¿no? Por aquí lo tengo, en el libro de la visión de los vencidos de el maestro, del admirado maestro Miguel León Portilla, y que a su vez, bueno, hay una selección de los textos de Ángel María Garibay. Eh, el cuarto prodigio, que lo voy a leer, dice así: fue que siendo de día y habiendo sol, salieron cometas del cielo por aire, y de 13 en 3 por la parte de occidente, que corrían hasta el oriente con tanta fuerza y violencia que iban desechando y desapareciendo de sí brasas de fuego o centellas por donde corrían hasta el oriente, y llevaban tan grandes colas que tomaban muy grande distancia, y era una grandeza. Aquí lo que a mí me llama mucho la atención, que desde luego, visto a los ojos actuales, se puede decir, bueno, era un meteorito se, que rozó la atmósfera y por eso vieron el fenómeno así. Pero lo que me llama la atención es que nombran precisamente, dice, de 3 en 3. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver en los videos que ya actualmente hay ahí en YouTube, estos meteoritos, bueno, siguen la principal masa, y atrás van pequeñas fragmentos de esta masa grande que se van desprendiendo, pero nunca de 3 en 3. Pueden ir dos, tres, cuatro, uno, en fin. Entonces, bueno, ahí es una cuestión que habría que nuevamente repensar qué fue lo que exactamente vieron los antiguos habitantes. Y termino con el quinto prodigio, que dice: fue una señal que alteró la laguna mexicana sin viento alguno, la cual hervía y rehervía espumada de tal manera que se levantaba y alzaba a gran altura, de tal suerte que el agua llegaba a bañar a más de la mitad de casas de México, y muchas de ellas se cayeron y hundieron, y el agua las cubrió del todo y se anegaron. Entonces, nuevamente aquí otra descripción, sí, probablemente de un fenómeno natural, probablemente un torbellino que levantó una gran cantidad de agua y cayó, ¿no? Pero pues hay otra serie de presagios que nos hacen pensar que
realmente fueron quizás aspectos sobrenaturales. Pero bueno, así es que muchísimas gracias, Helen, y yo te cedo la palabra para que nos cuentes sobre ese famoso espejo de Moctezuma. Muchísimas gracias. Bueno, es muy interesante esto que nos cuentas, que nos leíste, Carlos, de estos grandes presagios de esta gran civilización. Vamos a mencionar de que cada presagio, hubieron 7 importantes presagios y siempre avisaron sobre la llegada de los españoles y el abandono de las deidades a su pueblo. Este es un punto muy interesante, muy doloroso para estos ancestros, nuestros ancestros. Vamos a adentrarnos a lo que es el, el presagio 6, de la cual podemos encontrar en el libro de los vencidos por Miguel León Portilla. Y este nos describe lo que es el espejo de obsidiana, el espejo de Moctezuma. Un gran presagio que Moctezuma II tuvo y que se interpretaron por sus magos y sacerdotes la llegada de los españoles. Para comenzar esta bella descripción, tenemos que mencionar que el espejo de obsidiana es en honor a la deidad Tezcatlipoca, conocido como la deidad del espejo humeante, señor del fuego, de la muerte, del destino, la guerra y la hechicería. Esta deidad tiene una conexión con el jaguar, considerado por él como un animal sagrado. En lugar de pies, si notamos en la imagen, Tezcatlipoca se caracteriza por tener un espejo de obsidiana y en su penacho también tiene un pequeño espejo de obsidiana. Este es un símbolo de divinidad, de la introspección, y como yo lo había mencionado, Tezcatlipoca determinaba el destino de la humanidad a través de este espejo. Podemos encontrar más descripción también de esta grandiosa deidad en el Códice Florentino, Historia General de la Nueva España, por este sagún. La obsidiana era tan importante para los mexicas porque servía de filo para herramientas, utensilios y armas. También hacían espejos de piezas pulidas de obsidiana. Cuenta la leyenda que por medio de grandes rituales y magia activaban estos espejos para practicar la adivinación, sobre todo de los presagios, y establecer conexión con el mundo de los espíritus. En la civilización mexica hemos encontrado varios espejos, pero el más mencionado y de la cual nos adentraremos es el famoso espejo de Moctezuma II y su presagio de la llegada de los españoles. Esta mágica profecía determinaba el final de su imperio. Aquí podemos encontrar más información en el libro de los presagios, en Visión de los Vencidos, por Miguel León Portilla. Hago mención que el periodo de Moctezuma II fue entre 1502 y 1520 aproximadamente. En el Códice Florentino describe un presagio ominoso que anticipa la llegada de los españoles y el fin del imperio mexica. Según la narración, una parvada de aves exhumó del lago de Texcoco una grulla gigantesca, cuya aparición fue considerada un hecho insólito y divino. Cuando la grulla fue presentada a Moctezuma, el gran Tlatoani se quedó maravillado al ver que en lugar de tener rostro, tenía un pedazo de obsidiana incrustado en su cabeza. La obsidiana, una piedra sagrada para los mexicas, reflejaba estrellas y la imagen de quien se atrevía a mirarla a la cara. Este presagio fue interpretado como un anuncio de un cambio que era cósmico. En la tradición mexica, la aparición de ciertas estrellas, especialmente de los más lejos, señalaba el fin de un siglo y el comienzo de otro. Cada 52 años, los mexicas realizaban el rito del fuego nuevo para evitar el fin del sol presente y la llegada de las tinieblas. Sin embargo, en este caso, la aparición de las estrellas en el espejo sobre la cabeza de la grulla anunciaba algo distinto.
el fin de la era mexica y la llegada de los españoles. Una visión totalmente profética que mostraba a los conquistadores cabalgando sobre venados. Eso significaba para los mexicas un símbolo de poder y de fuerza. Este presagio fue visto como una señal de que las deidades habían abandonado a los mexicas y que su destino estaba totalmente sellado y que iba a ser por un tremendo caos. Moctezuma, consciente de la gravedad del presagio, se sintió abrumado por la ansiedad y la incertidumbre, sabiendo que su imperio estaba al borde del colapso. Carlos, esta leyenda a mí me suena, o me pongo a pensar en cómo vio Moctezuma II, nuestro gran Tlatoani, esta gran visión. Recordemos de que Moctezuma era considerado una divinidad, era una persona divina para los mexicas. Y él tenía grandes sacerdotes y grandes magos quien le ayudaban a interpretar todos estos presagios. Magos y sacerdotes que se creía que tenían conexión directa con las deidades y con seres interdimensionales. Y ver el caos de su ciudad amada, de su pueblo amado, de todos los presagios que se han venido presentando, la grulla que para ellos representaba un animal sagrado, la llegada de personas que llegaban en venados, fue algo que él empezó como a atormentarse, se llenó de gran dolor, y más porque estos presagios fueron aproximadamente 10 años antes de la llegada de los españoles. Al menos eso es lo que se da en las traducciones, ¿no? Puede variar dependiendo la traducción que usemos, pero vamos a globalizar unos 10 años. También cuenta como leyenda que Quetzalcóatl contaba también con un espejo de obsidiana, y este espejo lo usaba como puerta de conexión tanto con este mundo, con su creación, como también con otras deidades y seres interdimensionales, ¿no? Y bueno, ya vimos la parte de lo que es el espejo para nuestros ancestros, el espejo que tuvo un presagio también de la llegada de los españoles, un espejo de obsidiana, Moctezuma II. Pero, ¿qué pasaría, Carlos, si les comento que hubo un mago que llevó este gran espejo de obsidiana a la corte de Isabel I? Adelante, Ellen. Gracias. Pues bueno, voy a describir un poquito la información. Y bueno, sabemos que la corona inglesa, sus más grandes reinados, siempre estuvo un gran mago. Recordemos a la leyenda del rey Arturo, que tuvo a su mago Merlín, y cada periodo importante que marcó la historia de la corona inglesa, siempre hubo un personaje que era científico, alquimista, geógrafo, químico, físico, y consejero real. Pues aquí también tenemos un mago. Entre el periodo de 1527 a 1608 vivió John Dee. Él era el consejero real de nada más y nada menos que la reina Isabel I. Él era un gran estudiado del tema del ocultismo y dedicó toda su vida a encontrar objetos que le pudieran dar el conocimiento absoluto. Llegó a contactar con ángeles y espíritus, en la cual decía le daban grandes mensajes de presagios. Aquí comienza a ponerse muy interesante, Carlos, porque su mayor reliquia de Dee era un espejo, pero no un espejo cualquiera, un espejo de obsidiana, en la cual se dice reflejaba visiones celestiales y tuvo grandes presagios a través de él. Podría parecerse mucho a la historia que acabamos de narrar anteriormente. Vamos a continuar para ver si encontramos un punto importante aquí. Para hacer esto muchísimo más interesante,
Les comento que este espejo fue llevado por los españoles de la Nueva España. Estamos hablando de Tenochtitlán en el siglo XVI y que Cortés le regaló al rey Carlos V. En la historia no aparece si Cortés se lo robó, si se lo encontró o si fue un regalo que le dio Moctezuma II a él. Y el punto importante es que él se lo regaló, lo llevó a España y se lo regaló al rey Carlos V, que ya contamos anteriormente, que este espejo le dio presagios, le dio conexión con ángeles, y hay muchos escritos sobre la historia de John Dee que lo menciona y que era a través del espejo. Y él como consejero real se basaba en él para que el reinado de Isabel I fuera totalmente abundante, totalmente bueno, y que de hecho en la historia inglesa, en la historia de la corona inglesa, Isabel I forma una parte muy importante y uno de los mejores reinados que se han dado en toda la historia. No cabe duda o no podemos dejar de mencionar que fue gracias a toda la guía que este gran mago le dio. Aquí la incertidumbre, Carlos, es cómo fue que John Dee descubrió el poder de este gran espejo. Ese es todavía un gran misterio que no sabemos. ¿Cómo fue que él supo que realmente este espejo tenía grandes poderes y grande magia? ¿Qué tan poderoso habían hecho nuestros ancestros, como ya lo mencionamos al inicio, de que esos espejos eran conjugados con grande magia para que pudieran ayudarlos, sobre todo a los presagios y con conexiones con seres interdimensionales? Y la historia de John Dee también menciona que tuvo contacto con seres interdimensionales. Actualmente este espejo se exhibe en el Museo de Londres, Carlos. Y mira, aquí precisamente estamos viendo al Museo Británico y bueno, es la entrada y vamos a adentrarnos al museo. Ya estamos ahí en la parte interior y seguramente que aquí es donde nos vas a comentar la historia que esta continúa. ¿Qué pasa? Y bueno, como tú lo mencionas, este espejo está exhibido nada más y nada menos que en una sala que está dedicada al conocimiento científico y que menciona la expansión del Imperio Británico desde 1680, a 1820. Quiere decir que todas esas reliquias donde se encuentra este espejo de obsidiana concuerda con la época y a los tiempos que la anterior leyenda nos vienen contando, ¿no? Y bueno, ya estando en este museo, Carlos, muchos científicos han efectuado demasiados experimentos. Uno de ellos ha sido el uso del escáner fluorescente con rayos X para examinar el espejo de obsidiana, dado que sus elementos químicos brillan de manera totalmente diferente con este tipo de rayos X. Y aquí viene que pudo detectar huellas geoquímicas para cada objeto de obsidiana basado en sus proporciones de titanio. ¿Por qué varios objetos de obsidiana? Porque no solamente hay un espejo, sino hay varios objetos que están ahí exhibidos en este museo. El más importante y el más mencionado pues, es el espejo de obsidiana, que se cree que es el que perteneció a Moctezuma II. Y bueno, los resultados muestran que esta obsidiana tiene sus complementos de ese espejo basado en los estudios que solamente podrían venir de la región de Pachuca en esa época. Y Pachuca, bueno, para los que no son de aquí de nuestro país, Pachuca es un estado que está
prácticamente en el centro del país de México, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más coincidencias o qué más experimentos o qué más pruebas podemos dar de que este espejo pues perteneció, que vino de aquí de México y concordando toda la historia, pues este espejo que está exhibido es el que perteneció a nuestro gran Trotán y Moctezuma II. Esta investigación, este último punto de los estudios científicos, lo dio el investigador y científico Tom Metcalfe, que lo mencionó en un reportaje que dio para la revista National Geographic, solamente como fuente para que los que quieran buscar más información, pues más o menos se den una idea por dónde buscar. Y bueno, aquí termina lo que es la descripción, la narración que yo les quiero mencionar sobre este gran espejo de obsidiana, de que todo empieza por una deidad, por un presagio, y que termina en la corte de Isabel I, y cómo fue utilizado por un gran mago, y la historia de este gran mago y lo que pudo visualizar con este gran espejo y dónde está actualmente exhibido, y que realmente como está exhibido, sí existe ese espejo. Muy bien, Helen, muchísimas gracias. Muy bien resumida la historia del espejo de Moctezuma y yo creo que más adelante vamos a hablar de otros presagios y de otros libros, porque hay una gran cantidad de libros históricos que pues las generaciones actuales los han olvidado o inclusive las desconocen, como las de Bernal Díaz del Castillo, esto, la de Diego Muñoz Camargo, las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa. En fin, tenemos afortunadamente bastantes libros históricos que recordar y que leer. Así es que, Ellen, muchísimas gracias por esta conversación y no me resta más que decirte hasta pronto y también a las personas que nos están siguiendo en este video. ¿Algo que quieras mencionar, Ellen? No, solamente agradecerte por el espacio que me brindas para seguirla continuando, contar estas grandes leyendas, algo muy importante para México, algo muy importante eh, hacerlo conocer, ¿no? Hay personas que saben, si tienen también algún comentario que lo mencionen, que nos sugieran, que nos digan, les falta esta información, eh, vamos a, pueden hacer este nuevo programa o nos interesa que nos hablen de este gran presagio y ya pues nos ponemos de acuerdo, Carlos, si me das la oportunidad para hacerlo mención. Y también, de verdad estoy totalmente agradecida porque para mí en lo personal es muy importante contar nuestra historia, que no sea olvidada nuestra historia. Muchas gracias, Ellen, y no me resta más que decir hasta pronto. Hasta pronto, gracias.